Buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos a informar el día de hoy. Es miércoles y tenemos la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Es una síntesis, un resumen, porque si no nos llevaríamos todo el día y a lo mejor toda la semana. Nos va a informar, como siempre, Ana Elizabeth García Vilchis, y después abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, adelante. Buenos días, compañeras, compañeros. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 30 de marzo de 2022. Comenzamos con la primera. Reforma usa a los paisanos para pegarle al gobierno. El domingo 27 de marzo, el periódico Reforma, a 8 columnas, publicó una nota con el título: Denuncian paisanos extorsión del Instituto Nacional de Migración. Así, con afirmaciones para que se vea. Señalan que agentes de migración mexicanos habrían exigido moches a 50 migrantes que regresaban a México en un autobús, según denunció el señor Rogelio Ávila, presidente de la Asociación de Migrantes Mexicanos en Chicago. Hasta aquí todo parece normal. Sin embargo, al revisar otras primeras planas de Reforma sobre presuntas extorsiones a paisanos, la fuente es la misma. El mismo Rogelio Ávila que organiza caravanas migrantes. Por ejemplo, Reforma publica 8 columnas en su portada del 2 de abril de 2021. Crimen cobra protección y también policías. Acusan doble extorsión fronteriza en regreso a casa por Semana Santa. La fuente es el mismo Rogelio Ávila, ahora en su calidad de representante en Illinois del Consejo Nacional de Legisladores y Líderes Migrantes. Y el 19 de diciembre de 2021, Reforma publica en portada e interiores: reciben los paisanos trato nada heroico. Notas con características similares y consultando la misma fuente, mencionando también la extorsión por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en ninguna de las publicaciones pidieron el punto de vista del Instituto Nacional de Migración respecto de las quejas o supuestas extorsiones. El Instituto Nacional de Migración abrió investigaciones desde la primera nota, pero en ningún caso se hizo una denuncia formal ante ninguna autoridad, pese a la supuesta recurrencia del delito. Siguiente, por favor. Ecologistas con intereses que apoyan obras si los contratan como asesores o se oponen a ellas si los contratan para meter amparos. Gabriel Cuadri, diputado federal del PAN, ha sido uno de los críticos más beligerantes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero más absurdos han sido sus ataques en contra de la declaratoria del lago de Texcoco como área natural protegida. Incluso plantea que en 2024 se construya ahí el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Cuadri dice que el vaso de Texcoco, cito a Cuadri, no tiene ningún valor ambiental relevante que no pueda ser compensado. Es un páramo salitroso con algunos cuerpos de agua o humedades mínimos estacionales. Esto lo escribió en el periódico El Economista. Pero ¿por qué un supuesto ecologista se opone a un área natural, como dice el clásico? Lo que no suena lógico, suena metálico. ¿Pero por qué lo decimos? Gabriel Cuadri tiene conflicto de interés al hablar del asunto, ya que recibió contratos derivados de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Aquí mostramos un contrato de 2015 por 450,000 pesos por concepto de servicios de asesoría y acompañamiento en temas de desarrollo urbano, territorial y regional para el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, incluyendo un desarrollo inmobiliario y centros comerciales de lujo. El otro ejemplo es el de Gustavo Alaniz, ingeniero que dirige SEMDA, organización civil que promueve la defensa del medio ambiente y ahora coordina los amparos en contra del Tren Maya. Alaniz es además columnista del Universal y articulista en Reforma, donde escribe contra el tren. Pues resulta que Gustavo Alaniz también fue contratado en 2015 por el grupo aeroportuario que realizaba la planeación, diseño y construcción del aeropuerto de Texcoco. El contrato por adjudicación directa ascendió a 800,000 pesos para apoyar la ejecución del Comité de Vigilancia Ambiental del NAIM. Ahora SEMDA promueve los amparos contra el Tren Maya y Gustavo es vocero de la campaña Sélvame del Tren, junto con artistas y organizaciones y asociaciones civiles. Pero antes buscó asesorar a Fonatur para la construcción del Tren Maya. Ahí se los dejamos, unas lindezas. El Tren Maya y las preocupaciones ambientales. La siguiente, por favor. No había pasado un día, ni un día de la entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuando inició una nueva campaña de desinformación, pero ahora en contra del Tren Maya. Un grupo de artistas se manifestó en contra de la construcción del tramo 5, el que va de
Cancún a Tulum, denunciando la destrucción de la selva, flora y fauna, cenotes y ríos subterráneos, lo cual no es verdad. El trazo del tren ha cuidado no pasar por cenotes y es sobre acahuales, no la selva. Muchos de los artistas y ciudadanos manifestaron una preocupación legítima por la selva y el agua subterránea, aunque la iniciativa está impulsada por intereses económicos y también políticos. Además, las comunidades que viven en la zona del Tren Maya ven al Tren Maya como un camino de esperanza para su bienestar y felicidad. Si es verdad que les preocupa el medio ambiente y las selvas, los invitamos a mirar las principales problemáticas ambientales. Por ejemplo, en sexenios pasados se explotaron las granjas de cerdos en el suroeste que afectan cenotes y el agua subterránea. Los desarrollos turísticos que privatizan las playas, como Xcaret, destruyen manglares, acaban con la flora y la fauna. La deforestación de la selva y el tráfico de maderas preciosas y de especies. El crecimiento desordenado de la infraestructura turística e inmobiliaria en Quintana Roo, que ha impactado a Cancún, Tulum y Bacalar. Hay explotaciones mineras sin considerar los daños al ambiente. Por ejemplo, una empresa estadounidense en Calica, Solidaridad Quintana Roo, destruye la selva y está explotando la piedra y arrasando con el medio ambiente. Por ahí no hay protestas de ecologistas en su contra, ni nadie de Greenpeace se amarra a las máquinas para evitarlo. La siguiente, por favor. Detrás de las organizaciones que se han pronunciado contra el Tren Maya hay grupos económicos, políticos y hasta hoteleros. Entre las 43 organizaciones que firmaron un pronunciamiento contra el Tren Maya hay grupos legítimos, pero hay otros que responden a intereses económicos y políticos, como Xcaret. Por ejemplo, una de las asociaciones más activas son Jaguar Wildlife Center AC, dedicada, dice, a conservar la fauna silvestre. Sus principales aliados son las empresas turísticas que se oponen al Tren Río Secreto, All Tour Alternative y Centinelas del Agua AC, mismas que venden paquetes turísticos al extranjero. Su página también remite a una empresa para arrendar y vender autos, Riviera Maya Sostenible, cuyo objetivo, dice, es promover el turismo sostenible. Pero sus aliados estratégicos son empresas y cadenas hoteleras como Río Secreto, Banyan Tree, Paradisus, Palladium Hotel Group. Centinelas del Agua, asociación para proteger el acuífero de la península de Yucatán. Sus aliados principales son Río Secreto y All Tour Native. Grupo ICB, una empresa cabildera dirigida por Guillermo Maínez. Este es una joya, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI. Presta servicios a empresas como el Universal, DHL, Cemex y el PRI y Pfizer, perdón. Estas son algunas de las organizaciones firmantes ligadas a intereses. En algunas conferencias de prensa se ha mostrado un video, que es este, un video con un cenote intervenido con pilotes de concreto. Solo queremos aclarar que el tren no ha invadido ni un solo cenote, y mucho menos se ha hecho trabajos submarinos. Quizás la imagen corresponda a uno de los sitios turísticos de la zona que explotan algunos de los empresarios de los que no están de acuerdo con el Tren Maya. Y bueno, aquí está el video. Esa es la última nota. Con falsa balacera en el aeropuerto de Cancún, salieron a volar los sopilotes y publicaron versiones alarmistas sin confirmar. El lunes 28 de marzo, un estruendo provocado por la caída de unas torres de publicidad causaron pánico y confusión entre los pasajeros de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo. Aún sin saber qué había pasado, circularon videos de gente corriendo. Muy rápido se esparció el rumor de que se habían producido detonaciones de arma de fuego, por lo que los empleados del aeropuerto declararon código rojo. Se entiende que la gente en el lugar estuviera confundida y entrara en pánico, pero lo que llama la atención es que comunicadores y medios profesionales se montaron en el amarillismo sin confirmar la información. Así lo hicieron, vemos en la pantalla, no pocos: Reforma, Reporte Índigo, Sopitas, Ruido en la Red, El Financiero, Político MX, Animal Político. Incluso comunicadores con cierta, dieron como cierta la versión de los disparos. Comunicadores experimentados como Joaquín López Dóriga, Jania Nobel, Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, por supuesto. Sin buscar versiones oficiales, sin verificar, sin que se confirmara o desmintiera el hecho, publicaron estos tweets, contribuyendo así a la histeria colectiva. Hasta Reporte Índigo publicó que hay videos donde se escuchan detonaciones. Es curioso que los mensajes son redactados de una manera parecida y algunos parecen con preguntas similares, como lo vemos aquí en la pantalla. La información, el hecho de que corre más rápido una noticia falsa que una verdadera. Al difundir noticias falsas se da pie a la desinformación, a la confusión y a más noticias falsas. Vamos a mostrarles algo. Aquí vemos un tuit, el que está aquí abajo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Ustedes dos, tres, falta una compañera. Tú, cuatro, y tú también cinco, porque ya llevas varios días aquí. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAT, de JF Informa desde Cancún y desde el portal en Querétaro es ahora am.com. Señor presidente, ¿qué diferencia tendría el aeropuerto de Tulum con el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Sabemos que 75 ingenieros militares participaron en la edificación del AIFA y viajaron a Quintana Roo para continuar con las obras del Tren Maya en el tramo de Tulum y también con el aeropuerto. ¿Qué diferencias habría o están proyectadas del aeropuerto del AIFA con el de Tulum? Bueno, va a ser un aeropuerto internacional de calidad, igual que el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va a construir muy cerca de Tulum, aun cuando
el terreno está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, porque es un municipio muy grande. Felipe Carrillo Puerto tiene más extensión que el municipio de Tulum y llega tus tierras Gidales hasta muy cerca de Tulum. A ver si tienen por ahí el plano de la vez pasada. Entonces, ahí los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto dieron todas las facilidades, se ha portado muy bien, como toda la gente de el sureste y de los pueblos por donde va a pasar el Tren Maya. Aquí está Tulum y el aeropuerto va a estar por aquí, más cerca, por aquí. Pero los terrenos son, no veo, Carrillo Puerto, sí, de Carrillo Puerto. Entonces, 1.200 hectáreas se adquirieron aquí. Entonces, va a construir el aeropuerto, van a construir los ingenieros militares, pero tienen también este tramo de Escárcega hasta Tulum. Son dos, el tramo 6 y el tramo 7 del tren, más el aeropuerto. Ya salieron, hoy salen 80 ingenieros militares más. Se van a poner 10 campamentos desde Escárcega a Tulum, porque como hablábamos ayer o antier, ya estos tramos ya están contratados. Este es el tramo 1 de Palenque a Escárcega, este es el tramo 2 que va hasta Calquiní, este es el tramo 3 de Calquiní a Izamal, este es el 4 de Izamal a Cancún, este es el 5 de Cancún a Tulum y el 6 y el 7. Entonces ya hay contratos, ya están trabajando en el terraplén. Yo creo que debemos de llevar ya como 700 kilómetros de terraplén para poner durmientes y los rieles, pero en total son 1.500 kilómetros. Entonces, los ingenieros militares, el desafío, el reto es alcanzar a las empresas y terminar al mismo tiempo que las empresas que ya llevan como 2 años trabajando. Entonces, eso es el aeropuerto de Tulum. Va a estar, es un aeropuerto que va a ayudar mucho porque ya el aeropuerto de Cancún está saturado, tiene hasta 500, 600 vuelos, operaciones diarias. Entonces, se requiere el aeropuerto de Tulum para seguir recibiendo turistas, porque va a seguir creciendo la región. Gracias, señor presidente. Fíjese que el 23 de diciembre la directora de Capufe anunciaba la contratación del personal de outsourcing en todo el país, incluso mandó un escrito informando, o sea, con gusto que, pues, de acuerdo al decreto que usted había emitido, que se contrataba a ese personal, que incluso había personas de más de 15, 16 años de servicio como outsourcing. Y pues resulta que lo despiden masivamente, allá sobre todo en las plazas de cobro de Malpasito, Tabasco, Yocosocautla, Chiapas, son de los que yo tengo ahorita evidencias de que gente que siempre ha laborado ahí, pues resulta que mejor contratan a familiares y amigos y se habla también incluso de venta de plazas, eso no me consta, pero sí que en lugar de haber contratado como usted, que ese era un derecho, romper con el outsourcing y contratar a la gente para que tenga mejores prestaciones, pues resulta que esos administradores de esas plazas de cobro hacen mal uso de ese decreto. Sí, ya se está viendo. La directora de Capufe, Elsa Beites, es una servidora pública ejemplar, es una gente honesta, una muy buena persona. Le tengo toda la confianza, la conozco desde hace 20 años. Estuvo trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, cuando fui jefe de gobierno. Y lo que está sucediendo es que está creciendo Capufe, porque durante el periodo neoliberal lo que querían era acabar con Capufe, porque todo era privatizado. Y Capufe es una empresa pública. Entonces, eran concesiones para autopistas privadas, particulares. Y Capufe, incluso, hasta le fueron quitando autopistas que tenían. A veces se utilizaba hasta dinero público para apoyar en la construcción de autopistas privadas. Y en vez de darle a Capufe la administración de las autopistas, se les entregaban a los privados. Entonces todo eso se está resolviendo y está creciendo. Incluso acabo de estar en Tepoztlán, porque estamos ahí ampliando la carretera, que va a quedar muy bien. Vamos a inaugurar esa autopista desde La Pera, en Morelos, Cuernavaca, hasta Cuautla, en agosto. Se va a inaugurar, se está trabajando bien. Llevaba años que no se avanzaba en ese propósito. Se oponían también con razón los comuneros, la gente de Tepoztlán, porque estamos hablando de uno de los lugares más bellos y místicos de nuestro país. No puedo decir el único, porque en todo México hay lugares así, pero este es excepcional. Tepoztlán es de una belleza y de una fortaleza espiritual única. Entonces, pues de una u otra manera, una autopista, pues sí, interfiere esa vida, ¿no? De meditación, de tranquilidad. Querían hasta poner un campo de golf y los pobladores se lo pusieron y están cuidando su pueblo, la gente. Entonces, también era una obra necesaria porque es mucho el tráfico y había que resolver el problema de la vialidad, cuidando, no destruir. Se está terminando esa autopista y ahora que fui a la supervisión, ahí estaba Elsa y le pidió al subsecretario de Hacienda que le ayudara en unas plazas, porque está creciendo Capufe. Y yo tengo el compromiso con los trabajadores de Capufe desde hace años de que no iban a ser despedidos. Entonces, nada más para que tengan eso en cuenta y seguramente Elsa ya nos está escuchando. Gracias. Y ya ve como último, ejidatario de Dónica del municipio de
de Amealco, Querétaro, le piden el apoyo para que vayan ingenieros forestales a hacer una auditoría a esa zona, porque hay una gran, hay mucha tala de árboles en esa zona, y la delegación de Profepa en Querétaro no tiene ingenieros forestales, no tiene personal especializado. Ojalá los pueda apoyar con esa parte, que es una petición que ellos nos hacen. Sí, con Luis Meneses, Okay. de la Comisión Forestal. Okay. Entonces le vamos a pedir. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Por Cozocuautla, en Chiapas, donde está esa caseta, se le conoce como Coita. Sí, y calma Coita, que vamos ganando. Es un dicho de allá, que los de Coita y de Tuxtla y de toda esa parte de Chiapas saben a lo que me refiero. Calma Coita, que vamos ganando. Así digo yo también. Cuando se ponen nerviosos algunos colaboradores, les digo, calma Coita, que vamos ganando. Es que estaban jugando básquetbol Coita con otro pueblo, iba perdiendo Coita, y de repente alguien que se quedó dormido, no sé por qué razón, se levantó y gritó, calma Coita, que vamos ganando, y iban perdiendo. Pero ahí está la caseta. Presidente, muy buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de lo que usted mencionó el día de ayer daba un adelanto de lo que viene como una iniciativa de reforma electoral. Pues ya caló el tema, me parece a mí. El día de ayer también usted tuiteó un mensaje de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje de la Nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús y a la pobre Jessie, perdón, y hace una publicación de este tema. Esto, presidente, hizo, y lo cito, usted lo tuiteó el día de ayer. Es un escenario donde, además, yo quisiera agregar, y aquí va mi pregunta, es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, señalan vecinos porque están repartiendo propaganda, un tipo de panfleto, para atacar a su gobierno, en términos de la consulta que viene. No dicen exactamente pues una postura que digan, bueno, nosotros nos oponemos por esto, o vamos contra, vamos a participar, o invitan a participar, como sería lo más lógico a decir no, o a decir sí a la revocación por estas razones. Es muy evidente el tema de la guerra, bueno, de guerra sucia, el tema de mentiras, fake news, cosas que ya se han aclarado, no solamente aquí, sino periodísticamente hablando. Y esto señalan a Jorge Romero y a Santiago Taboada, que son los panistas, uno ex jefe de delegación, el otro alcalde, a ellos lo señalan ahí mismo, y ahí es donde se reparten esta alcaldía. No ha habido algún pronunciamiento del INE, no ha habido nada al respecto, y sin embargo, por ejemplo, está la otra parte, que vimos, también está en Twitter, el exdiputado, ahora funcionario, servidor público de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, donde el INE incluso lo conminó a bajar unos tweets donde mostraba que pegaba una calcomanía en su vehículo particular, no otra cosa más que mostrar y decir que él iba pues por el sí, por el que sí continúe usted. Y ahí sí lo combinó incluso el INE, vía escrito, a que bajara esos tweets. Digo, ahí está la polémica, pero está muy clara esta parte de cómo se comportan por un lado y cómo se comportan por el otro lado. Presidente, ayer también con lo que adelantó usted el tweet, esto va a arreciar, presidente. ¿Usted cómo ve lo que viene el 10? Me parece que la propia gente, ahí está también las redes sociales, cómo se ha enfocado, se ha vuelto a la gente, como que hace sus carteles, hace sus cartulinas, las pega en su casa, pegan en los vecinos, pero el INE parece que va completamente en un tema y en un sentido opuesto. Lo que usted propuso de iniciativa o de adelanto, ¿de qué va esta ruta, todo esto? ¿Cuál es la impresión hasta ahorita y por qué esto ha estado girando muy rápido, presidente? Bueno, es que en el fondo lo que hay es una confrontación política porque se está llevando a cabo una transformación. Estamos enfrentando a un régimen que predominó, sobre todo en lo que nosotros llamamos el periodo neoliberal, 36 años. Un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios, que caló hondo, porque no fue nada más el saqueo del país, como nunca en la historia de México, y lo puedo probar, nunca se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal, ni en los 3 siglos de dominación colonial. Pero no fue solo eso, sino fue una labor de manipulación, de imposición de un pensamiento individualista, materialista, contrario al interés público, a favor de la deshonestidad en todos los terrenos. Entonces llevaron al país a una decadencia, a un proceso de degradación progresiva. No solo crisis económica o, como ya dije, saqueo, sino pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, eso no es fácil de enfrentar. No solo por los intereses económicos, que sienten que han perdido privilegios, o el privilegio de mandar, sino la forma de pensar que se introdujo, que se internalizó en muchos. Estás hablando de la delegación Benito Juárez, y ahí hay más conservadurismo que en las lomas, y eso no tiene que ver con lo económico. En las lomas viven gentes con más dinero que los que viven en Benito Juárez, pero ideológicamente en Benito Juárez hay más pensamiento conservador. En mi libro último hablo de eso. El primer lugar en votación en la elección intermedia pasada para diputados federales lo obtuvo un candidato del bloque conservador en Benito Juárez. El primer lugar, creo que 76% de los votos. Y para que podamos comparar, la esposa de Felipe Calderón, la señora Margarita, que fue candidata en Las Lomas, sacó también un porcentaje amplio y ganó, pero con 56%, siendo
más conocida, más famosa, que el que ganó por el bloque conservador en Benito Juárez, que no sé quién es, o sea, no tengo el gusto de conocer, o al menos no recuerdo su nombre. En cambio, sí sé de la señora esposa de Calderón. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del pensamiento conservador, que siempre ha existido y que no necesariamente está vinculado a la oligarquía. Hay sectores de clase media que defienden al régimen de corrupción y justifican todo. Esto mismo pues pasa con la academia, con investigadores, con intelectuales y desde luego con periodistas. Durante mucho tiempo, estos 36 años, impusieron o reafirmaron un pensamiento dominante, muy conservador, clasista, racista, de lo peor. Entonces tenemos que enfrentar eso, pero es necesaria la transformación. Es necesario crear una nueva corriente de pensamiento donde en vez del individualismo seamos cada vez más fraternos, se practique el amor al prójimo, le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Que no estemos pensando que la felicidad, como siempre lo sostengo, son los bienes materiales, el dinero, la fama, los títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo y entender que solo siendo buenos podemos ser felices. Pero, presidente, por ejemplo, el día de ayer que usted adelantaba precisamente en esta iniciativa, en redes sociales incluso, obviamente una parte que no le gustó esto, que dicen que cómo es posible que los consejeros y los magistrados ahora resulta que tengan que ser votados, que ese es un mecanismo que está fuera de toda lógica, que porque los órganos electorales, había un argumento que yo leí en las redes sociales, el argumento es de que no puede ser así este tipo de mecanismos que están en toda lógica y que incluso se está atentando se está pidiendo casi la desaparición, que porque no puede ser que se elija abajo un órgano electoral que va a regir las elecciones. Eso es lo que están argumentando. Sí, porque imagínense cuánto tiempo, ¿sí?, con la idea de que los órganos electorales y las instituciones tenían que estar en manos de gente de élite, y de títulos, ya sea de la academia, ¿sí?, o de la política. Porque dicen que tiene que ser gente preparada. Sí, porque desprecian al pueblo. Porque siempre hemos hablado de que la política era asunto de los políticos, era asunto de los de arriba. El pueblo no contaba y era una formalidad. Es decir, de que buscábamos la democracia, cuando la democracia es el poder del pueblo, cuando en una democracia el soberano, el que manda es el pueblo. Bueno, hasta el origen de la palabra. Demos, pueblo, kratos, poder del pueblo. Pero todo esto era nada más formal. Entonces, cuando, que participemos todos, cuenta lo mismo un voto de un campesino, de un indígena, de un obrero, de un maestro, de un comerciante, que el voto de un banquero, de un potentado, de un científico, de un intelectual. Que dicho sea de paso, no porque sean intelectuales, hay gente brillante, completamente reaccionaria, fascista, son cosas distintas. Entonces, ya basta de que los partidos arriba, que también ni siquiera son autónomos, porque ustedes creen que los partidos del conservadurismo toman decisiones de manera independiente. No, cuando aprobaron el FOBAPROA, intervinieron los empresarios. Sí, mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados, a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, que ya no quiero hablar del tema, se difunda. ¿Quiénes son? Verdaderamente independientes, ciudadanos, íntegros, mujeres y hombres. Estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El Judicial, lo mismo. El Legislativo, ya son 60. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado. Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas. Los que están ahora en el tribunal, antes de que los nombraran, yo estaba en una gira en Veracruz y hasta me adelanté a decir cómo iba a quedar la votación en la Cámara. Dije 4 para un partido, 3 para otro. No, sí, 4 se repartieron, pues ahí, 3, me acuerdo que. Y así quedó. Pues por eso actúan de esa manera, por consigna. Eso los consejeros y lo mismo los magistrados. Entonces, la elección. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20,000 millones y por qué no 10,000? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? Sí, podría eliminar. Sí, claro, estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérense. Y los recursos, lo mismo, los recursos. Ahora con la pandemia les pedimos, devuelvan, tienen mucho, solo un partido devolvió 500 millones. Sí, vamos a esperar a que se presente, aquí se las voy a dar a conocer, nada más estoy esperando que pase lo del 10 de abril. Sí, vamos a buscar la forma de que no se viole ninguna norma. Si nos piden que no se transmita, no lo transmitiríamos. Les invitamos a ustedes, nada más, o a lo mejor tampoco. Y lo hacemos cerrado, sí. Y ya después que pase, no, pues cuando pase, o a lo mejor lo hago aquí en la mañanera. Sí, también. Ya para entonces, porque el informe es el 12. 2 días después del. Ya pasó.
a las elecciones, pues puede ser que se bloquee En 6 estados. en esos estados. Vamos a ver, pero lo que queremos es no dar motivo para que nos acusen de violar las normas. Por cierto, cuando ayer publiqué esta resolución, me refería a Jesús, porque algunos pensaron que era Jesús mi hijo. No, Jesús Y Jessy. Ramírez Cuevas y Jessy. Pero sí es que se publicó la resolución en la página del gobierno, pero replicaron de que no se había publicado en mi página. Y lo que seguía era una multa, y luego de una multa, un arresto de 36 horas. Yo dije, no. Y a Jessy. Entonces, pues por eso. No, y además porque no queremos tener ningún problema. Están muy sensibles, no los quiero ni testerear. Están muy molestos, no les sale nada. En política, una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo. Hay que cuidar eso. Entonces ya están, imagínense, en el Senado llevan un rompecabezas. ¿Cómo se le llama? Lego, le llaman Lego. Un Lego de la casa de José Ramón, un Lego. Cuánta creatividad, ternuritas. Vi un video, no, un mensaje que me gustó mucho de una persona inteligente, que las hay muchísimas, la mayoría de los que actúan o interactúan en las redes sociales. A ver si lo pones, que habla, se llama el señor, a ver si me acuerdo, es Sin Línea su página. ¿Cómo se llama? Es que sí hay muchísimos. Sí, pero su planteamiento, y hay otro también sobre esto. A ver, busca, porque hizo algo, Presidente, sobre este asunto. Presidente, nada más de este tema para precisar. Parte de la propuesta que ya usted comentó ahorita, de incluso se tocaría el tema de eliminar los plurinominales, ¿sería totalmente eliminarlos? ¿Sería la propuesta dentro de esta iniciativa? Sí, es reducir. O reducir el número. Reducir. Nada más que todavía estamos en eso, en el análisis. Ok. Sí quedan nada más legisladores electos. Uninominales que le llaman. Sí. Se está todavía analizando. Sí, se está viendo eso. Pero de que va a haber una disminución, sin duda. Y lo mismo en el caso del presupuesto. A los partidos políticos. A los partidos y en el funcionamiento del órgano INE. electoral. Sí. Presidente, Cuesta mucho. Es el organismo electoral más caro del mundo. Y además, sin confianza. Necesitamos. ¿se estaría considerando, por ejemplo, el voto de los mexicanos? Establecido un órgano que realmente haga valer la democracia en el país, que es fundamental. Sí, No regresar a los tiempos del fraude electoral. Imagínense lo que le costó a México el fraude del 2006, la imposición de Felipe Calderón. Para legitimarse, después de que se robaron la elección, declara la guerra al narcotráfico y se desata la violencia. Todo eso se pudo haber evitado. Y también no se hubiese deteriorado tanto el país, no hubiesen vendido tanto, entregado bienes, recursos naturales. Entonces, el fraude hace muchísimo daño, por eso hay que evitarlo. Presidente, y el voto de los mexicanos en el extranjero es una de las cosas que también se tendría que estar incluyendo. Es Sí. una injusticia Sí. que millones manden remesas Sí. y digan, además me niegan la parte del derecho. ¿Ahí también se está dando atención especial en esta iniciativa? Sí, lo mismo para que todos puedan ejercer su voto, los mexicanos que están en el extranjero. Ok, ¿Ya lo encontraron? A ver, ¿sí es ese? No, ese no. Este es otro Lego. A ver, ponle ese Lego. Ese está más sencillo. Pero dice Sí, pero eso no. Este es de que Calderón ofreció una refinería. Ah, sí, No, pero miren aquí, señor Fernando Beluzarán. Todos quieren el Lego de la Casa Gris, Bodoque Mayor de López Obrador. Esto es lo que hicieron. Una cuestión muy creativa, ¿no? Una casa rentada y todo, ¿no? Un escándalo. Y estaba viendo algunos que decían, ¿nos debe una explicación? Nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100,000 pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente y la rentó en particular. Y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense, si le amplío contratos o ordeno que se le amplíe contratos a una empresa petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa. O sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón. Ni conozco la empresa, ni nada absolutamente. Pero cuando dicen nos debe una explicación, me pongo a pensar y digo, pues es que les molesta cuando aquí digo Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna y por qué no ha dicho nada sobre eso. Y nos debe una explicación de por qué aceptó que el gobierno de Estados Unidos introdujera armas a México, violando nuestra soberanía. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra. Y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno. Y bueno, también por qué ofreció que iba a hacer una refinería y nada más hizo la barda. Y muchas cosas, ¿no? Bueno, por qué presionó al ministro Arturo Saldívar para que no involucrara en su resolución a familiares de su esposa en el caso lamentable de la pérdida de los niños, bebés de la guardería ABC de Hermosillo. O sea, ¿cuántas explicaciones? Y estos, o sea, hasta debería yo de agradecerles. Precisamente esto que tiene el señor Eric, pero es otro. Lo que plantea es, dice, el bloque conservador o los legisladores van a hacer un planteamiento de fondo para enfrentar esto. Este es buenísimo. ¿Cómo podemos derrotar
derrotar a López. Le estoy ayudando, O sea, ya estoy como asesor. Debemos crear una plataforma para presentar un proyecto alternativo al de Morena, que no tienen, porque no tienen proyecto. Eso supuestamente opina alguien. Otro, presentemos propuestas de ley que beneficien a la población. No, mejor hagamos una casita de Legos y en la asamblea todos. A ver que levanten la mano. Sí, eso es lo que está pasando. Y por eso, pues la confrontable. Pero en el tema de lo electoral, vamos a hacer la propuesta para que se lleve a cabo la reforma constitucional y se va a dar a conocer para que la gente opine y participe. Sí, vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado y que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto. Porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales. Hay duplicidad. Podría tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado. Por último, presidente, rápidamente, el fin de semana tuve la oportunidad de ir a Tabasco. Fui a Macuspana, a Tepetitán. Estuve ahí recorriendo las calles, estuve platicando con pobladores. Es muy interesante el proceso que se ha llevado también de rescate de espacios públicos, de área pública. Bueno, pues qué decir, es el pueblo de usted. Y preguntarle, porque una de las inquietudes, o de las mayores inquietudes, ahí mismo en el pueblo, es la herencia de la educación. Es lo mejor que se puede hacer y a partir de eso pues hay un escrito que mandan de Tepetitán para que sea considerada una universidad Benito Juárez. Es no nada más el pueblo, sino las rancherías, todo esto que se pudiera estar considerando. Yo le voy a dejar esto y le mandan una artesanía también y bueno, pues yo solamente en ese sentido le agradezco que me haya dado la palabra. Muy bien. Ella y luego tú. Y luego las dos compañeras, así, más o menos. Y luego tú. Buenos días, presidente. Shaira Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el próximo 2 de abril, que cae sábado, se cumplen ya 17 años de la desaparición de mi compañero y amigo Alfredo Jiménez del Imparcial. Ya el año pasado el Estado pidió perdón por esta desaparición, pero todavía queda pendiente la cuestión del caso, ¿no? De que se conozca la verdad sobre lo que le pasó a Alfredo. Aquel triste sábado también fue 2 de abril de 2005, donde empezó la pesadilla para su familia y para todos sus compañeros cuando ya no volvimos a saber de él. Entonces, preguntarle, la FGR tiene el caso desde entonces, lo que era la PGR y ahora la FGR, si cabe la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública pueda colaborar con la FGR y si pueda también participar en las investigaciones de este caso, que la Federación pueda traer este caso, pues igual como se han estado presentando aquí otros casos, claro que son recientes, pues que se vuelva a retomar o se vuelva a saber qué está pasando con el caso de Alfredo. Pues sí, lo podríamos hacer, aunque yo le tengo confianza al gobernador de Sonora y podríamos pedirle a él si la investigación sigue estando en Sonora o ya se atrajo. Ya desde que sucedió en 2005 se atrajo sí, está en la celda. Sí. Entonces sí, lo que planteas, le vamos a pedir a Rosa Isela que vea con la Fiscalía y que ayudemos a esclarecer lo que sucedió en bien de la familia. Nos ofrecemos ayudar en eso, ofrecemos ayudar en este asunto. Ahora que esté ya con nosotros Rosa Isela, puede ser que ya esté mañana porque tiene COVID, desde aquí le mandamos un abrazo, pero mañana jueves, como todos los jueves, tratamos de informar sobre hechos violentos y de cómo no hay impunidad y se castiga a los responsables. Mañana jueves se van a dar a conocer datos, se va a dar a conocer información, cómo estamos avanzando en investigaciones. Ya en el caso de los periodistas asesinados, nos faltaba un caso y ya tenemos pues avanzada la investigación y hay detenidos casi en todos los casos. Sí, presidente, en el caso de Alfredo, pues fue hace mucho tiempo, fue en 2005 y pues reinó la impunidad y pues ha sido un caso que ha seguido impune a través de los años, pues fueron pasando los años y pues se convierte en más difícil, ¿no? Poder, sí. Yo creo que investigarlo, pero pues sus papás, pues como le dije también el año pasado, pues guardan esa pequeña esperanza de al menos ellos dicen ya se conforman con saber dónde quedó su hijo, pero pues también esclarecer, o sea, qué fue lo que sucedió con Alfredo, porque desapareció y pues no volvimos a saber de él. Es nuestra responsabilidad, aunque haya sucedido antes. Y además entendemos bien lo que sienten los padres y los familiares. Gracias, presidente. Bueno, en otro tema, presidente, preguntarle sobre la regularización de los autos chocolates, y si ya tiene algún informe, algún avance de cómo va esta regularización, y también sobre si ya decidieron cómo y cuándo se va el recurso que se obtenga de la regularización, cómo se va a repartir en las ciudades para el tema del bacheo. Ya va avanzando, ya se destrabaron muchos asuntos que hacían lento la regularización, ya se está avanzando. De todas maneras, vamos a pedir que mañana nos informen, si te parece, de cuántos carros han regularizado hasta la fecha y cómo vamos en este asunto. Y que además ya se den a conocer los nuevos procedimientos, todo lo que se hizo para simplificar los trámites. Tengo información de que ya se está avanzando, pero mañana que nos informen.
Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, tras la difusión de este video donde se observa a elementos de la Marina al realizar una operación, intervenir el basurero de Cocula Guerrero, donde la entonces PGR determinó que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron supuestamente incinerados. Ayer, los padres de los normalistas, padres y madres, se dijeron molestos, dijeron sentirse que le siguen viendo la cara. Pidieron abrir una investigación en contra del Ejército y la Marina, esto por no seguir su instrucción de dar a conocer toda la información que tuvieran acerca de este caso, con la intención de esclarecer los hechos. También piden que se cita a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto. Preguntarle, señor presidente, ¿usted sabe, tiene conocimiento, si esta investigación contempla la declaración del expresidente Enrique Peña Nieto? Bueno, se está llevando a cabo la investigación, no termina todavía. Esto fue un informe que entregaron los expertos independientes que están ayudando en toda la investigación. Todavía falta seguir avanzando. Apenas y están declarando o acaban de hacerlo los marinos que se ven que están en el basurero y también los mandos superiores, pero hace poco tiempo. No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto. El anterior secretario de Marina era el almirante Ojeda y los malquerientes a nosotros, ¿no? Quieren forzar, porque el almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Lo que se debe de saber, sí se sabe, pero los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros, ¿no? Incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición del joven, lo harían. Saben de que pues son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas, y quienes dieron las órdenes, pues estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí. Eso lo digo porque de inmediato, ¿no? Denise Dresser, Dolia Esteve, que pues obedecen a otros intereses. No quiero polemizar más. Presidente, Lo que estoy diciendo creo que se entiende, permíteme, que es interesante. Entonces, ya los responsables están declarando, porque en efecto en la madrugada, todavía no era de día, y llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos, y ese mismo día, poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el procurador, y creo que ese mismo día, por la tarde o al día siguiente, es cuando se da a conocer la supuesta verdad histórica. Entonces, por eso lo del video. Pero tan es importante lo que estamos haciendo para conocer la verdad de que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando. Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido. Es más, ya hubiesen cerrado el caso. Esto es para hablar en plata, ¿no? Con claridad. Nosotros tenemos por convicción el compromiso de que se aclare este asunto. Eso la Fiscalía lo va a decidir. La Fiscalía especializada, no la Fiscalía General. Acuérdense de que hay una Fiscalía especial para este caso, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Y la instrucción también que tienen todos los servidores públicos es contribuir con información, entregar toda la información. También decirles de que la Secretaría de Defensa está contribuyendo, entregando toda la información. Y también en nuevos hallazgos ha contribuido la Secretaría de la Defensa con documentos y otros datos. Presidente, ¿Mande? Va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía Especial. presidente, para poder entender si el expresidente Enrique Peña Nieto, si los anteriores secretarios de Marina y de Sedena deberían declarar, si nos pudiera comentar en su experiencia, presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si un almirante puede ejecutar una operación sin el conocimiento, sin la aprobación, o por lo menos la idea del comandante supremo, un almirante puede ejecutar una operación como la que se ejecutó en el basurero de Cocula sin que el presidente esté enterado. Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado. Yo les voy a poner un caso. Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera. Ya no me avisaron, no supe antes, porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz, la tranquilidad. Me enteré cuando se generó el conflicto, y ahí sí ya, como era una situación muy delicada, muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo, porque iban a haber muchos muertos. Bueno, pero sí me enteré cuando se necesitaba. Entonces sí creo que los presidentes están enterados. Siempre lo he dicho, además. No es cierto eso de que el presidente no sabía o el gobernador no sabía. No, sí se sabe. ¿Sí? Entonces, no estoy culpando a nadie, porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Se puede ser responsable pero no culpable, y pueden ser las dos cosas, responsable y culpable. Pero eso es lo que puedo decir. Ahora, ¿quién va a resolver? La Fiscalía. Y tengamos confianza, y este grupo de expertos va a seguir ayudando. Yo se los pedí de que nos siguieran ayudando, asesorando, indagando. Un año más. Sí, un año más, y lo vamos a hacer porque tengo el
compromiso, tenemos el compromiso, pues no solo el presidente, el Estado y la sociedad, de saber dónde están los jóvenes, qué pasó realmente. Entonces, estamos en eso. Por último, presidente, para cerrar el tema, ayer nos adelantaba que el almirante, sobre todo, que estuvo en esta operación, está declarando ante la Fiscalía, o ya declaró ante la Fiscalía. Ya declaró. ¿Es un almirante que sigue activo en la Secretaría de Marina? Ya no, es que ya la mayor parte de los que estuvieron en los mandos, en ese entonces ya están en retiro. No hace mucho que se retiraron. Acuérdense que al llegar a determinada edad, si son mandos superiores en Marina y en el Ejército, 65 años, van al retiro y no hay excepciones. Son muy contadas las excepciones. Es muy estricto lo del retiro a determinada edad. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. En primer lugar, presidente, aquí afuera de Palacio Nacional llegó muy de madrugada el señor Román Sánchez, muy angustiado y triste porque su hijo perdió la vida en Santa Rosa, California, en un accidente automovilístico. Entonces pide si la Secretaría de Relaciones Exteriores podría recibirlo para que reciba apoyo por parte de usted. No sé si sería ahora posible. Mismo, sí. Sí, está aquí afuera Sí. el señor. Tú lo ves, de favor, Leti. Ok, gracias, presidente. En otro punto, presidente, en México son más de 10 millones de hermanos que se gobiernan por el régimen de usos y costumbres. Estoy de acuerdo con usted, la última vez que tuve la oportunidad de preguntarle, que en su mayoría son gente buena, trabajadora y honrada. Pero, presidente, estuve hace unos días en San Martín Peras, Oaxaca, y constaté pues el engaño y la corrupción que padecen por un puñado de dirigentes. Pues ellos mismos ya los llaman traidores a su sangre, porque por ellos mismos fueron nombrados. Presidente, al llegar a la localidad empezaron las amenazas por WhatsApp a nosotros. Primero amenazaron, les vamos a dar una golpiza y después les meteremos unos balazos. Advirtieron a través de WhatsApp. Pero bueno, pues yo en lo personal decidí seguir la travesía a pesar de las amenazas, presidente. Se sumaron a la caravana cuando íbamos llegando a este poblado allá en Oaxaca, aproximadamente pues más de una decena de automovilistas, de pobladores de la región con sus trocas, con sus coches y acompañados de 2 patrullas, pues pudimos llegar a la plaza principal de San Martín Peras. Están ahí los videos publicados, lo cual demuestra pues la inseguridad y las amenazas que están siendo objeto los pobladores. Están en crisis, presidente, no hay autoridades, abandonaron la presidencia municipal, no hay mandos, no hay quien firme actas de nacimiento, no hay quien firme defunciones y entre otros trámites. También, presidente, algo muy grave es que ya le habían revocado el mandato a este presidente municipal, Román Juárez Cruz, pero fíjese que intervino el gobierno del estado a través del Poder Judicial y le otorgó un amparo. Entonces aquí ya se está viendo pues la intervención del gobierno estatal y bueno, y también con engaños, la verdad, habría que revisar bien el expediente. Es que dicen que fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia, seguramente tienen algo de razón, pero sí sería cuestión de revisarlo, presidente, porque además no es el único municipio. También, presidente, constaté obras inconclusas, millonarias, o sea, tienen ahí los letreros de que se terminaron obras por 1 millón, 2 millones, 4 millones, 7 millones de pesos, y lo cual quiere decir, como usted también bien dice, hay los recursos, pero se están desviando los recursos. Ahora, al puro estilo pues de los gobiernos anteriores, ¿no, presidente? Priistas, panistas, incluso son las mismas acciones que se tiene en el gobierno estatal del señor, también le achacan muchísimo que los protege, Alejandro Murat. También este presidente municipal, presidente Román Juárez Cruz, y sus colaboradores pues ya tienen su clásica casa, como usted dice, casota grande, recámaras, 2 pisos, manejan autos de lujo, un Audi, que cuando llegué yo ahí a la plaza, lo escondieron, se lo llevaron, una camioneta Audi. Entonces, bueno, pues son hombres y mujeres muy angustiados, presidente, con lágrimas, nos pidieron que por favor se intervenga porque ya están cansados pues del abandono y de la corrupción. Y por eso sería importante, presidente, le pedí, le solicité su intervención para revisar estos municipios, porque ya estoy recibiendo más denuncias de otros municipios, presidente. Y pues de Oaxaca, presidente, me fui a California, a Salinas, California, donde viven los familiares de estas comunidades. Déjeme decirle que ya son más de la mitad de los pobladores. Tan solo en este municipio son aproximadamente 20,000 pobladores. La mitad están ya en Estados Unidos. Entonces, ellos también pues están empujando esta revisión por parte de usted. Y en este sentido, presidente, también fíjese que en estas comunidades de usos y costumbres, ellos que están fuera de México, que son varios millones ya de usos y costumbres, no tienen derecho al voto porque tiene que ser presencial. Entonces, también le piden su intervención, o en este caso, que usted les pudiera ayudar para que ellos en Estados Unidos o desde Estados Unidos también tuvieran la oportunidad de votar para elegir a sus dirigentes, porque pues no pueden. Entonces, eso serían las 2 cosas, presidente. Sí, yo, como te dije la vez pasada, admiro la organización de los pueblos de Oaxaca. Sostengo de que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Esto no le gusta a los conservadores, pero es la verdad. Es algo único, excepcional. No hay en el mundo, o no conozco casos así, donde la gente está organizada abajo, en donde no hay ambiciones, en donde hay una auténtica democracia comunitaria, en donde las autoridades dan servicio, no cobran. El miembro de una comunidad tiene que dar servicio desde joven. Empiezan
como topiles y van ascendiendo. Y su máxima ilusión es llegar a ser miembro del Consejo de Ancianos. ¿Y cuál es la recompensa por servir? El ser reconocido por su comunidad, por su pueblo. Todo esto acompañado del tequio, es decir, de la ayuda mutua, del trabajo comunitario, del respeto a los adultos mayores, a los niños, el respeto a la naturaleza, la limpieza de todos los pueblos. Es algo, la verdad, único. Son 417 municipios gobernados así, por usos y costumbres. Sí hay, desde luego, conflictos como estos, a los que haces tu referencia, que llevan ya tiempo. En una etnia, en una cultura, hay 2, 3 corrientes, o grupos, o movimientos, y se enfrentan. Esto ha pasado, lamentablemente, en la zona triqui, pero se está ayudando y también ellos están con deseos de que se busque la reconciliación, la paz. Esto lo está atendiendo Alejandro Encinas y también nos ayuda el gobernador Alejandro Murat. Hay quienes tienen una idea distinta, pero nosotros procuramos trabajar juntos, gobiernos municipales, el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno federal. Entonces vamos a seguir atendiendo este caso. Presidente, si usted me permite, con Alejandro Encinas. Sí, si usted me permite, precisamente ahorita que acaba de tocar lo de la región Triqui, están tan exaltados los ánimos que ellos mencionan, estuve yo ahí, le digo, y me dicen, los triquis, cuando no les cumplen, sus dirigentes los matan, los asesinan. Entonces, sí sería cuestión de voltear a ver y atender, porque pues que no se generalice este tipo de, porque se puede desbordar esta violencia, y sobre todo de que ahí están ya los testimonios, fueron más de 20 videos que hice en varias regiones en colindancia con Guerrero. Entonces, bueno, precisamente para evitar este derrame de sangre y sobre todo de pues hacer justicia, porque efectivamente, como usted bien lo dice, están los recursos. Estamos hablando tan solo en ese municipio de cerca de 100 millones de pesos al año, presidente, que se entregan y están desviados. Aquí le voy a dejar, presidente, si usted me permite, todo el documento que me hicieron ellos y que está aquí certificado todo lo que han hecho y toda la documentación que se entregó incluso aquí en México para darle seguimiento, porque están empujando también nuestros hermanos migrantes muchísimo desde allá, desde Estados Unidos. Sí, vamos a seguir con Alejandro Encinas y con el gobernador y Adelfo, creo. Sí, y Adelfo, Regino. Y también el problema ahí que se presenta, aunque repito, es de lo mejor en organización social y en cuanto a gobierno. Nada más que no es tampoco una sociedad perfecta, ¿no? Exacto. El otro asunto que hay que atender ahí, que es motivo de conflictos, es la distribución del presupuesto, porque llega el presupuesto a el municipio y se queda, no en todos los casos, pero no se hace un reparto a las comunidades, a las agencias. Y eso es motivo de conflicto entre las agencias y las autoridades que destinan los fondos a las cabeceras municipales y no a las agencias. Porque estamos hablando de 570 municipios. Sí, son 10 millones de mexicanos. Pero agencias, pues deben de ser como unas 20,000, 30,000 agencias, comunidades pequeñas comunidades. Entonces, ahí estamos. Y yo voy a Oaxaca, creo que es de los estados que más visito. Voy por lo general una vez al mes. Acabo de ir el día 20 de marzo y voy a regresar y voy a seguir atendiendo. Muchas gracias, presidente. La compañera. Buenos días, presidente. Meme Yamel de la México News y de Sin Censura. Dos planteamientos. El primero, presidente, tiene que ver con Motul, Yucatán. Hablando de territorios, hablando de ejidos que no son defendidos por ambientalistas ni famosos. Tenemos el caso de tres adultos mayores. Dos de ellos de 80 años, uno de 60, casi llegando a los 70. A ellos los están acusando de privación ilegal de la libertad y daño a la propiedad ajena en pandilla por defender su territorio de un empresario francés. El defensor de este empresario francés es también representante del Poder Judicial en el estado de Yucatán. Actualmente, las tres personas cuentan con una medida cautelar que es un geolocalizador. Están acusando a señores de 80 años de cometer delitos en pandilla para que no estorben en este pleito por un ejido que está en Motul, Yucatán. En una situación muy similar, en el estado de México, tenemos a un señor que lleva 1 año en prisión por defender su territorio, esto en el Cobradero, en el estado de México. Ahí lo están acusando de homicidio, presidente, y al mismo tiempo en que se ocurren los hechos, él estaba en un gimnasio y para entrar a este gimnasio pues requieren la huella dactilar. Su abogado está amenazado y no ha podido presentar esa prueba, que es la que lo dejaría en libertad. Lleva 1 año sin poderse comunicar con su familia y lo están acusando de homicidio. Estas tierras del estado de México en particular están siendo peleadas por locatarios de lo que sería la central de abastos en el estado, pero los propios dueños argumentan que estas tierras hace algunos años, no muchos, habrían sido interés de Raúl Salinas de Gortari. En este caso en particular en el estado de México es un poco todavía más grave, los dos son delicados, pero en este caso tenemos que literalmente si cualquiera de los vecinos que ya tiene una propiedad en este lugar que es el Cobradero y sale a hacer cualquier cosa, sale de su propiedad, se va de vacaciones o sale el fin de semana, llegan y le quitan la casa y literalmente las están demoliendo. Entonces ambos casos, aunque sé que son competencia estatal, presidente, estamos hablando de casos en donde se están fabricando delitos para que no estorben los propietarios de sus tierras. ¿Qué podría hacerse en estos casos? ¿Puede intervenir el gobierno federal? ¿Qué se puede hacer? Porque vaya, no hay defensores aquí que salgan a hablar por ello. Ayudar, vamos a pedirle a Leti que se ponga de acuerdo contigo
y que con Rosa Isela Rodríguez se vea. Es muy importante que se sepa, esto para información de la gente, de que ya el Poder Judicial Federal está fortaleciendo en los estados sus defensorías de oficio, defensorías del pueblo, para que abogados, mujeres y hombres, ayuden a la gente que no tiene recursos para contratar un despacho de abogados. Y además, en la reforma al Poder Judicial ya se establecen mecanismos para que muchos casos que tienen que ver con el fuero común puedan litigarse en el Poder Judicial de la Federación. Entonces son cambios. Esto va a ayudar mucho porque a veces se abusa de que se trata de cuestiones locales que tienen que ver con autoridades locales y son cacicazgos. La gente no tiene posibilidad de acudir a otras instancias para que le hagan justicia. La reforma al Poder Judicial ya trata este tema en esos dos propósitos, que haya abogados que ayuden a quienes no tienen para pagar despachos jurídicos y que se pueda acudir a instancias federales. Entonces esto aprovecho para informarlo. Ojalá y el Poder Judicial dé a conocer estas reformas que van a ayudar mucho para que no haya abusos en el ámbito local. Eso es lo que puedo comentarte. Y se ponen de acuerdo y nosotros ayudamos. Gracias, presidente. En los dos casos. En un segundo planteamiento. ¿Motul, Yucatán? Sí, es la tierra de Felipe Carrillo Puerto. Y si hay una injusticia ahí, se enoja mucho. Bastante. ¿Dónde está? En un segundo planteamiento, presidente. Este fin de semana estuve en el estado de Nuevo León, platicando con la gente sobre el tema de la sequía en el estado. La gente nos dice que no es sequía, es saqueo. ¿Cuál es el argumento? Pues que lamentablemente en Nuevo León conocen cuando hay sequías, saben que estos son tiempos complicados, pero dicen nunca habíamos visto una situación como la que estamos viendo en este momento, porque pues son ellos los que están pagando las consecuencias. Se dan incrementos de entre un 18 y un 49% en la tarifa, esto fue impuesto hace algunas semanas por el gobierno del estado, y hay un conflicto de interés, presidente. Sabemos que ayer se reunió con el gobernador del estado de Nuevo León particularmente para resolver este caso, pero resulta que el actual director de agua y drenaje es Juan Ignacio Barragán Villarreal, quien su familia es fundadora de Arca Continental, que junto con FEMSA son las principales embotelladoras de Coca-Cola. Estas botelladoras pues son las que hasta el momento no tienen una sola regulación, están consumiendo aguas y no hay absolutamente nadie que les diga nada. Este personaje, Juan Ignacio Barragán Villarreal, se incrementó el sueldo apenas hace unos meses, a inicio de este año, un 40%, ganando actualmente hasta 122,000 pesos al mes. Y los ciudadanos también están denunciando fracking en la entidad, ¿no? Que al menos esta semana se dieron 3 acontecimientos en donde ellos ubican el fracking. Actualmente el gobierno del estado ayer decía, ¿no?, que respaldaba su posicionamiento al mencionar que no debían ser los ciudadanos quienes pagaran las consecuencias, pero los ciudadanos están pagando las consecuencias en el momento en que se realiza este incremento en la tarifa del agua a los ciudadanos. Por la pandemia, muchos de ellos tuvieron que irse a vivir, familias enteras tuvieron que vivir dentro de la misma casa para compactar los gastos. Entonces, obviamente, las tarifas están creciendo porque hay un mayor consumo de agua en estas casas. Adicionalmente a esto, ayer que publicamos el reportaje, la entrevista y las notas, el equipo de FEMSA se comunicó con nosotros solamente para hacer la precisión de que ellos no son Arca Continental, solamente para hacer esa diferencia, pero vaya, son los mismos intereses alrededor del tema del agua. También, presidente, hace 4 meses, en un área natural protegida donde está la cascada Cola de Caballo, se instaló una bomba y un ducto. El gobierno del estado dice que eso es responsabilidad de Conagua, que Conagua fue la que decidió que se colocara ahí, que ellos no tienen absolutamente nada que ver con la concesión y que está pagada la bomba, pero está colocada la bomba. Entonces, presidente, al respecto de esto, ¿qué se acordó el día de ayer? ¿Se va a cuestionar la industria? ¿Va a haber algún tipo de diálogo con ellos para que se vea qué se puede hacer en el tema del agua en Nuevo León? ¿O será el gobierno federal quien vaya a salir al rescate? Bueno, nos entrevistamos ayer con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Nuevo León. Fue muy bueno el que se dieran estos encuentros. En los dos casos, el tema fue el agua, el tema principal, el agua. Y ya llegamos a acuerdos para trabajar de manera conjunta, seguir apoyando a Jalisco y a Nuevo León. En el caso de Jalisco, terminar los trabajos de la presa del Zapotillo, con el compromiso de no inundar los pueblos, atender las demandas de las comunidades y proteger, reforzar la presa para evitar la inundación de los pueblos y utilizar el agua para Guadalajara. Esto va a significar una inversión de alrededor de 5,000 millones de pesos. Ya hicimos ese acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco. En el caso de Nuevo León, lo mismo. Estamos invirtiendo en la presa Libertad. Se va a seguir con esa inversión. Incluso se van a abrir frentes de trabajo para tener la presa lo más pronto posible y captar agua. También se está buscando llegar a arreglos con productores para que, si se modernizan los canales de riego y se evita el desperdicio del agua, se pueda liberar agua para el consumo doméstico que hace falta en la zona metropolitana de Monterrey. También porque son 2 meses los más difíciles estos y hay escasez de agua para el consumo en la zona metropolitana. Se está hablando con industriales. Incluso yo personalmente lo voy a hacer, que tengo una reunión con ellos la semana próxima, con la idea de que ayuden
siempre apoyan, claro, y pienso que lo van a hacer para que los pozos que ellos tienen puedan utilizarse, si no todo el agua, sí que puedan ellos aportar. Es transitorio, sería para enfrentar este estrés hídrico, esta falta de agua en estos 2 meses, en tanto empieza a llover. Fue muy buena la reunión, también es una inversión federal considerable y inversión del Estado, es 50% recursos estatales, 50% recursos de la Federación. Entonces yo espero que salgamos adelante, vamos a apoyar al gobierno de Nuevo León, a los gobiernos municipales, porque es apoyar a la gente, es apoyar a los ciudadanos. Con agua va a revisar las concesiones, que también se ha solicitado que se haga una supervisión, porque hay algunas concesiones de agua que no están reguladas. Sí, estamos en eso, para que no haya sobreexplotación de los acuíferos, porque después se paga, y que se ponga por delante el interés de la gente. Primero el agua para las necesidades básicas, para la gente, eso es lo primero, y después para la industria. Pero primero el agua como un derecho humano fundamental. Pero, presidente, aproximadamente ¿cuánto se estima que se invertirá en esta etapa por parte del gobierno federal y del Estado? Sí, somos exactos, te damos la información, ¿sí? Hoy mismo, ¿sí? Porque ya tenemos elaborado el presupuesto, cuánto es al Estado, cuánto a la Federación, y lo mismo para Jalisco, en los 2 casos. Gracias, presidente. Y solamente preguntarle si ya asumió la nueva titular del DIF. Recordar que en la última posición que tuve, la última vez que le pude preguntar, nos comentó que iba a asumir y que en 15 días daría un informe sobre cómo está la situación del DIF, el tema de los niños de la calle y demás. Preguntarle si ya asumió y cuándo podríamos tenerla por acá. Nuria Fernández. Sí, ella puede venir a informar sobre lo que se está haciendo o que nos dé un informe, que venga aquí para que vea lo que se siente. Es que ella venía como periodista y ahora es servidora pública. Entonces, es muy buena, Nuria, muy buena, muy sensible, muy humana, con profundas convicciones sociales. Ahora sí, vamos. Por fin, presidente, menos mal. Gracias, buenos días. Soy Alberto Peláez. Es la tercera vez que vengo en este año a este ejercicio de la mañanera. En septiembre usted me dijo, no dejes de venir, aquí estoy. En este ejercicio que debo decirle, a mí me gusta, desde el punto de vista periodístico, es de los mejores. Llevo 40 años dedicado a este oficio. Mire, presidente, desde el punto de vista personal, yo tengo mucha empatía con usted. Se lo digo con franqueza. Y desde la franqueza y desde la confianza que tengo, quiero preguntarle lo siguiente. En la mañanera aparece el nombre de España de manera reiterada y no siempre para bien. Es verdad, y puedo estar de acuerdo con usted, que puede haber una serie de grupos, un puñado de empresas, que tal vez hayan podido cometer irregularidades, no lo sé, pero pudiera estar de acuerdo con usted. Pero no es el caso general, presidente. En México hay más de 7.000 empresas españolas. Hay muchos españoles que vienen a trabajar. Yo soy español. Yo me siento muy español, yo me siento muy madrileño y me siento muy mexicano. Y cuando venimos a trabajar, venimos con la licencia, como la gran mayoría de las empresas españolas. Por eso que se me hace que no es justo ese tratamiento hacia España. Y debo decir también una cosa, lo digo por todos aquellos que le están siguiendo en las redes sociales, que ya se han ocupado, ya han visto hace un rato, ya me están dando por todos lados, ¿no? Que la verdad debo decirle que me da un poquito igual. Pero para todos aquellos que dicen que a mí me pagan las empresas españolas, a mí no me paga nadie. Las empresas españolas, yo aquí vengo como un periodista que soy, buscando la verdad. La pregunta que le hago, señor presidente, es, más allá de las pausas y de las disculpas y la carta, ¿qué vamos a hacer? Se lo pregunté en el mes de julio. ¿Qué vamos a hacer para que las relaciones comerciales, todas las relaciones, especialmente las comerciales entre España y México, vayan por el buen camino ahora que va el embajador a Madrid, Enrique Verdad, que lo va a tener muy complicado, la verdad? Y luego quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano con respecto a la situación entre Ucrania y Rusia? ¿Y cuál es la opinión suya personal de la figura de Vladimir Putin? Y luego le voy a pedir, por favor, si es tan amable, que me dé el derecho a réplica. Gracias. Bueno, Alberto, mira, aquí hemos hablado de España y siempre hemos separado, hemos distinguido al pueblo español con las élites del poder económico y del poder político en España. Son 2 cosas distintas. Entonces, respetamos mucho al pueblo español, es un pueblo admirable, sobre todo los migrantes que salen adelante con trabajo, como todos los migrantes del mundo, que son seres excepcionales. Los migrantes mexicanos, los migrantes de cualquier país. Sin embargo, la élite en España no se ha portado bien con México ni con nuestro pueblo. Primero porque han abusado y empresas y bancos han sacado ganancias exageradas de México y se han metido en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Han hecho hasta política en México. Una vez le dije al presidente de Iberdrola de que era ofensivo el que su empresa haya contratado al expresidente Calderón. Eso es ofensivo para México. ¿Y por qué esa actitud? Porque actuaban con mucha prepotencia y pensaban que México era tierra de conquista. Y México ya no es tierra de conquista. Entonces, por eso la pausa, que es buena para todos, para que nos ubiquemos. Primero nosotros. Y que no dejemos de pensar de que somos un país independiente, libre, soberano. Y que no actuemos como acomplejados, pensando de que debemos de seguir rindiendo pleitesías a gobiernos extranjeros, que se llegó al colmo de que el de Coparmex de México va a acusarme con el rey. Eso por lo que corresponde a nosotros. Es un autoaprendizaje. Y en lo que corresponde a las autoridades y a las empresas en España, que se entienda de que no se pueden cometer abusos. Por eso la pausa. Esto no significa ruptura. No es que no haya relaciones con España. Acabas de mencionarlo. España es el segundo país en inversiones en México y lo va a seguir siendo. Y los empresarios españoles van a tener siempre apoyo y respeto del gobierno nuestro. Sí,
hay un comportamiento ético. Sí, no, se apuesta al influyentismo y a la corrupción. Entonces eso es básicamente lo que puedo comentarte. Ahora, hablando de que en las mañaneras se trata el asunto de España, pues quienes promueven el acuerdo en contra nuestra por el asesinato de periodistas, los promotores principales son españoles de Vox y del Partido Popular. Entonces sí interfieren y tienen esa manía de intervenir en nuestros asuntos. Entonces vámonos respetando. Ahora con el embajador Quirino vino a verme, platicamos sobre cómo podría mejorarse la relación con el gobierno español. La recomendación es de que actuemos con respeto al presidente de España, al rey, que no se meta en cuestiones partidistas de España. Y tenemos muy buenos amigos allá. Tengo un buen amigo, como decía el poeta José Martí, tengo un buen amigo, Miguel Ángel Revilla, en Cantabria, que lo considero uno de los mejores políticos, no solo de España, sino del mundo. Y ya que andamos hablando de política en España, no puede pasar porque para ser presidente en España se requiere estar en uno de los partidos. Miguel Ángel es el presidente de Cantabria, pero es excepcional. Tiene una capacidad de conciliación que le ayudaría mucho a España. Hasta ahí me quedo. Pero bueno, y nos da mucho gusto que estés aquí. Acerca de la guerra o la intervención, nosotros pues lo hemos dicho varias veces, bueno, para no dejar a España. Fuimos colonia, nos invadieron y fuimos colonia 3 siglos. Luego nos invadió Francia en 2 ocasiones. 1838, la guerra de los pasteles. Un pretexto, porque se fue España y quería venir Francia a dominarnos. Luego pues fueron los conservadores de México a buscar a Maximiliano y nos invadió de nuevo Francia. Cerca de 30.000 soldados franceses invadieron nuestro territorio. Era el ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Y nos liberamos y se restauró la República. Estados Unidos nos invadió 2 veces. Bueno, antes se confabuló para que Texas pasara a formar parte de Estados Unidos. Supuestamente se independizó Texas y luego ya se anexó a Estados Unidos. También es así que el héroe de la batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza, nació en Texas, cuando Texas pertenecía a Coahuila. Esa es nuestra historia. Y luego nos invaden en 1847, también con un pretexto, nos declaran la guerra desde Washington, y es un gran zarpazo porque nos quitan la mitad de nuestro territorio. Y todavía, el siglo pasado, en 1914, nos vuelven a invadir. Entonces nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión. Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, como condenamos todas las invasiones. Pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente. Para mantener nuestra neutralidad. Si me permite, presidente, en este tema, el tema de Rusia, yo creo que la situación es tan sumamente grave que uno no puede ser imparcial. Y yo entiendo que usted es el jefe del Estado, lo entiendo perfectamente, pero hay muchos homólogos suyos, jefes de Estado y presidentes o presidentes de gobierno de otros países que han tenido que tomar una postura porque la situación en estos momentos, y yo lo he vivido en muchas guerras, es extraordinariamente grave, presidente. Por eso quería preguntarle qué opinaba de la invasión, cuál es la postura y qué opina usted del señor Putin. Alberto, es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, que es lo que deseo. Y si hay manera de que lleguen a acuerdos, porque no solo se trata de enfrentamientos de los pueblos, no, los pueblos siempre son ajenos a las decisiones que se toman en las cúpulas y que provocan las guerras. Es cosa de que se arreglen arriba. Ayer hablaba yo de que me dio mucho gusto, de que parece que va en buen camino el arreglo entre Estados Unidos y Venezuela, después de tantas cosas que se han dicho. ¿Y por qué el arreglo? Bueno, porque por la situación de Ucrania y el aumento en los precios del petróleo, Estados Unidos consideró le conviene que pueda ser abastecido de petróleo de Venezuela. Y ya autorizaron para que una petrolera estadounidense, Chevron, pueda extraer 1 millón de barriles diarios de Venezuela. Y esto seguramente va a ayudar en las relaciones. ¿Qué es también lo que está de por medio en Europa, en España, con relación a esta guerra? Pues el gas. No, el caso de España no, presidente. España depende de Argelia, no del gas ruso. Pero es verdad que el gas de Europa sí. Pero son los energéticos. Es el incremento en el precio del gas en Europa, de las gasolinas, que están afectando mucho. Y también la política de zigzag, de poca definición, de anclaje, de autenticidad. Me llama la atención de que promueven en el Parlamento en España una resolución en contra del presidente Putin y Vox no vota a favor. ¿Usted apoyaría esa resolución? O sea, estoy hablando de Vox, porque a lo mejor los mexicanos no saben mucho sobre Vox. Vox es la extrema derecha, es como el PAN. No, parecido. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué esa falta de autenticidad? Bueno, yo le vuelvo a preguntar lo que le dije antes, presidente. ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente. Un dirigente que metió una guerra terrible. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie.
a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir, y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos, y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Gracias. Un abrazo, ya es la hora del desayuno. Mañana.